tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo a un estudio de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi esposa Irene y mi familia. Nos gozamos de servir como pastores en Iglesia Vida Ministerios Visión de Fe. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. En el estudio anterior terminamos de hablar acerca de la necesidad de tener libertad de ataduras del enemigo. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido a través del Evangelio de Lucas. Ya vamos por el capítulo 8 y hoy vamos a hablar a partir del verso 30. Dos cosas muy emocionantes, dos historias muy lindas. La resurrección de una niña y una sanidad milagrosa de parte de Jesús sin él ministrarla, sino que digamos que alguien arrebató un milagro de la vida de Jesús. Bienvenido, estás en vida, estás en casa. Arrancamos entonces, como siempre lo hacemos, te invito a hacer una confesión de fe. Di conmigo ahí donde tú estás. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a esas personas fieles, que cada miércoles, que cada domingo están sintonizándonos a través de nuestra página de YouTube y a través de nuestra página de Facebook. Hoy te voy a invitar a que hagas algo, a que allí en el área de mensajes nos puedas poner desde dónde nos estás viendo. Nos gustaría mucho saber hasta dónde está llegando este mensaje de la palabra de Dios y por supuesto queremos saludarte, queremos enviarte un saludo muy especial. Así que ahí donde estás, si estás en Guatemala, en qué zona, en qué colonia, si estás en otro país, también cuéntanos en dónde estás. Y si estás en el interior de la República, también, por favor, queremos saber hasta dónde está llegando el mensaje de la palabra y bendecir tu vida. Amén. Amén. Bueno, arrancamos. La palabra de Dios en el capítulo 8, verso 40, dice de la siguiente forma. Cuando Jesús regresó, recordemos que él había tomado una barca y había cruzado el lago. Allá en la región de Gadara se encontró con la persona esta que estaba endemoniada y todo. Y luego ellos regresaron. Cuando regresaron, la multitud se alegró al verlos. Ellos se habían quedado esperando a que él regresara. Es decir, se esperaron toda la noche y hasta el día siguiente, cuando él regresó, ellos estaban ahí. Ellos sabían que él iba a regresar. Y por supuesto lo estaban esperando, querían seguir escuchando, querían seguir viendo las maravillas que Jesús estaba haciendo. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y arrojándose a los pies de Jesús le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. ¿Qué hacemos por un hijo, hermanos? ¿Qué hacemos por un hijo? Hacemos cualquier cosa. Hay personas que se han quitado el pan de la boca, que se han quitado las medicinas para dárselas a sus hijos. Y yo quiero de verdad no menospreciar a los padres, porque conozco padres muy buenos y que hacen cosas muy lindas, pero las mamás por alguna razón son muy especiales en este sentido, en hacer cualquier cosa por la vida de sus hijos. Sin embargo, aquí lo que vemos es a un padre. No vemos a la mamá yendo a buscar a Jesús. Vemos a un papá desesperado. Él era un jefe. Él tenía una posición. ¿Qué es lo primerito que aprendemos en esta porción de la palabra? Humildad. Humildad. Y la Biblia nos va a enseñar durante muchos pasajes acerca de la humildad. Este hombre era un jefe. Transportémoslo a estos tiempos. Este hombre era alguien que estaba a cargo de una iglesia.
quizás a la altura del pastor, quizás a la altura de un gerente, y se postra delante de Jesús y le suplicaba, no le pidió, le suplicaba. ¿Qué es suplicar, hermanos? Es rogar, es decirle, por favor ven, mi hija se está muriendo. Él estaba desesperado. Cuando nosotros venimos delante del Señor con una petición, primero tenemos que venir con humildad y con oración y ruegos, Señor, con una acción de gracias también. Señor, te doy gracias porque sé que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso, que tú eres sanador, que tú eres proveedor. Y nos postramos delante de sus pies. El Señor va a tener la misma reacción que tuvo con Jairo aquel día. Dice que Jesús se puso en camino. Es decir, Jesús le hizo caso y le dijo, vamos a tu casa. Yo quiero ir a orar por tu hija. Y las multitudes lo apretujaban, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Cuánta gente estaba con Jesús? Habían cientos, habían miles. Y la gente quería estar con él. Y la gente, los discípulos no eran suficientes para mantener a la gente alejada, sino que la gente se empujaba, la gente quería tocarlo, quería estar con él. Y entre esa gente había una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Alguna versión dice que esta mujer había pasado todo ese tiempo y había gastado todo lo que ella tenía, se había acabado todos sus recursos con tal de sanarse. Era una mujer que tenía algún tipo de enfermedad que no permitía que su sangre coagulara y entonces tenía una hemorragia continua. Conozco a personas que tienen esa complicación en su sangre y operarlas es un problema. Recuerdo que cuando eran pequeños llegaban golpeada la nariz y la mamá se asustaba porque decía, no le va a parar la sangre. Y eran unos minutos, eran quizás unas horas. Ahora esta mujer llevaba años de años sin que nadie pudiera sanarla. Y ella se acercó por detrás, dice el verso 44, y le tocó el borde de su manto y al instante su hemorragia cesó. Aquí había una complicación social. Aquí había una situación complicada para esta mujer. Si ella tenía una hemorragia, nadie la podía tocar según las leyes judías. Ella en ese momento, si alguien la tocaba, tenían que pasar por un proceso de purificación. Entonces, solo el hecho de salir a la calle, solo el hecho de acercarse a Jesús, solo el hecho de que la gente la mirara. Había una multitud de gente y seguramente a ella muchas personas la conocían por causa de su enfermedad. Y el verso 45 dice que Jesús se pregunta, mejor dicho, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, es que me imagino que Jesús para y dice, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y todo el mundo, yo no fui. Y cuando todos negaron haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Las multitudes, mira a tu alrededor. O sea, Jesús paró. Seguramente se hizo una especie como de círculo ahí y dijo, uno de ustedes me tocó. Y Pedro le dice, maestro, todos te están tocando. Así como, ¿qué pregunta es esta? Cuando no Pedrito, ¿verdad? Con su carácter así tan efusivo, tan fuerte, él tan saliendo al frente de todos. Pero Jesús les dice, no, alguien me ha tocado porque yo sé que de mí ha salido poder. Ok, hay un canto un poco viejito, por así decirlo, que dice, me ha tocado el Señor.
Cuando nosotros entramos en contacto con el Maestro, cosas maravillosas van a pasar en nuestras vidas. Esta mujer arriesgó todo lo que tenía, igual que Jairo. En esta porción de la palabra, nosotros lo que encontramos son muestras de humildad, son muestras de desesperación, son muestras de personas que se están jugando el todo por la situación que están viviendo. Y hermanos, ¿cuántas veces en la vida nosotros nos hemos visto en la misma situación? Nos hemos jugado el todo por el todo. ¿Y a quién debemos recurrir en ese momento? Obviamente tenemos que voltear nuestra mirada al cielo y poner nuestra confianza en Jesús, así como este hombre y esta mujer pusieron toda su confianza en Jesús. Voltearon su mirada y dijeron, mi hija se va a morir, llevo muchos años enferma, la solución es Cristo, hermano, y la solución a nuestros problemas es Cristo. La solución a lo que nosotros podamos estar viviendo es el Señor. Porque esa es su promesa, porque para eso Él vino a esta tierra. Nos amó de tal manera que aunque no lo merecíamos, que aunque como raza humana desobedecimos, alguien dijo una vez, ¿cómo Dios rescata a algo que es de Él? Pero, y yo me puse a pensar, ¿verdad? Obviamente hay gente que no comprende. Nosotros somos de Él y Él nos creó. Y nos dio una orden, nos dio una instrucción, nos dio un mandamiento. De todos los árboles pueden comer, menos de este. Ah, no, de ese comieron. Entonces, como el Señor nos ama tanto, como el Señor tiene tanto cuidado de nosotros, a pesar de que como raza humana desobedecimos, Él nos ama, se disminuye en gloria, desciende, Dios mismo desciende a la tierra y nos trae una esperanza nueva de salvación, de sanidad, de libertad, de provisión. Estas personas no tenían a dónde más voltear a ver. Esta mujer ya había gastado todo lo que tenía, había visitado muchos médicos, había hecho todo lo posible, hermano, y eso nos toca en la vida. En la vida nos toca hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos. Nos toca hacer todo lo que sea posible para poder alcanzar nuestra prosperidad, nuestra sanidad, nuestra libertad. Pero si en algún momento hicimos todo lo humanamente posible y aún el problema no está solucionado, vamos a recurrir al Señor. Este hombre era jefe de la sinagoga, tenía dinero, tenía plata. Él estaba bien económicamente, tenía sirvientes. O sea, él había hecho seguramente todo lo que estaba a su alcance por la vida de su hija. Pero llega un momento cuando nosotros nos enfrentamos a una situación donde, Señor, aquí ya te toca a ti. Y cuando lo hacemos con humildad, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pastor, pero entonces, ¿por qué la gente se muere? ¿Por qué su mamá, usted oró y de todos modos se murió? Porque nosotros queremos resolver las cosas como nosotros queremos. Y te voy a decir una cosa, hermano. La voluntad de Dios, la mente de Dios es muchísimo más grande. Y sería una acción de orgullo pensar que nosotros lo vamos a comprender. Yo me vi en la situación de Jairo. Yo me vi en esa situación. Hicimos todo lo humanamente posible para salvar la vida de mi madre. Sin embargo, mi mamá falleció de una enfermedad. Y mire, mucha gente me ha dicho, pastor, ¿y por qué su mamá no se sanó? Pastor, ¿y por qué esto? Y pastor, y cuestionando. Yo no puedo cuestionar la voluntad de Dios. Yo no puedo cuestionar los pensamientos de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús sanó a todos los enfermos de su época? ¿Jesús resucitó a todos los muertos de su época? ¿Había pensado en eso? No, no lo hizo. ¿Todas las personas no videntes recobraron la vista en tiempos de Jesús? No lo hizo.
Todas las personas que no caminaban, que quizás tenían algún tipo de parálisis, caminaron en tiempos de Jesús. No lo hicieron. Porque la voluntad de Dios es suprema y la fe máxima, hermano, en Dios es creer que aunque las cosas no pasen como yo quiero que pasen, el Señor es majestuoso y todo obra para bien y todo va a funcionar en favor de nosotros, aunque incluso sea la pérdida de un ser querido. Me dolió, lloré, pataleé, hice de todo, por supuesto, pero la partida de mi madre transformó nuestra vida, transformó la vida de mis hermanos. Hoy en día lo vemos como una semilla que fue sembrada, que ahora está en el cielo, en gloria, en majestad con el Señor, pero que esa semilla transformó nuestros corazones y que hoy en día el deseo de seguirla honrando, de tratarnos bien, de amarnos con mis hermanos, ha sido algo, un pilar en nuestras vidas. Qué lindo, mi mamá cumplió su propósito aquí en la tierra y regresó a casa. Cuando entendemos eso, hay personas que duran días y su propósito se cumple aquí en la tierra, bebitos. Hay personas que duran más años. Mira, si estás aquí en la tierra es porque tu propósito todavía no ha sido cumplido. Es porque el Señor quiere que todavía hagas muchas cosas más aquí en la tierra. Pero bueno, continuemos. Alguien me tocó y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, realmente se acercó temblando y se arrojó a los pies. Vemos un denominador común. Jairo se arrojó a los pies, la mujer se arrojó a los pies con humildad. Pues ella quizás pensó que iba a ser reprendida, quizás pensó que le iban a regañar, como tocaste al maestro, ahora va a tener que pasar un proceso de purificación y qué sé yo. Quizás los apóstoles pudieron haber, sus discípulos pudieron haberla, ella pensó que los discípulos las iban a regañar. ¿Se acuerda que los discípulos regañaron a los niños que se querían acercar a Jesús? Sin embargo, ahí cuando estaba ella en presencia de toda la gente, ella abrió su corazón. Ella contó cuáles eran sus motivaciones en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo ella había sido sanada en ese mismo momento. Cuando venimos delante del Señor, ¿cómo venimos? ¿Venimos a regañarlo, a alegarle, a exigirle? ¿O venimos postrados delante de Él a decirle, Señor, vengo ante ti porque yo ya traté todo? Por eso es que vengo ante ti. Y Señor, mi única esperanza eres tú. Y si es tu voluntad, mire, esa frase es tan linda. Y si es tu voluntad, esa es la forma correcta de pedirle al Señor. Señor, si es tu voluntad que esto pase, pero que no se haga mi voluntad, porque si voy a exigirle a Dios lo que yo quiero que pase, mire, ahí es donde entramos un poquito en conflicto cuando nosotros creemos que si declaramos las cosas como nosotros las queremos, en el tiempo que nosotros queremos y como nosotros las queremos, van a suceder. Pero pienso que las cosas pueden ser un poquito más acorde a la palabra si nosotros venimos delante del Señor y lo declaramos con nuestra boca. Y le decimos, Señor, esto es lo que yo necesito. Y no reclamarle a Dios, sino que decirle, Padre, si es tu voluntad. Jesús mismo lo hizo en la cruz del Calvario. Jesús no se puso a decir en la cruz, o mejor dicho, en el Monte de los Olivos, no se puso a decir, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me van a crucificar, no me van a llevar preso, no me van a traicionar. Jesús no se puso a decir eso. La oración de Jesús fue, sé lo que viene, pero que no se haga mi voluntad. Era como él hablándose a sí mismo.
Es como cuando uno se habla a sí mismo. Jesús estaba hablando a sí mismo porque Él es Dios. ¿Le ha pasado que usted se habla a usted mismo? Ay, me va a doler la inyección, no me va a doler la inyección, me va a doler la inyección, no me va a doler la inyección, pero mire, doctor, ahorita me acordé de una anécdota que me pasó a mí hace muchos años. Yo sufría mucho de infección de oídos y una noche me puse grave, grave, grave y me dolía muchísimo. Y recuerdo que fui de emergencia al hospital. La pastora me llevó de emergencia al hospital porque era demasiado el dolor. Y recuerdo que llamaron a un doctor y no llegó. Entonces mandaron a llamar a otro doctor. Yo estaba en un hospital en la zona 11 y este médico venía desde carretera a El Salvador. Se tardó lo que quiso. Y cuando llegó a medianoche, 11 de la noche, entró en su carro, se parqueó, llegó hasta donde yo estaba y preguntó: ¿quién me sacó de mi cama a esta hora? ¿Dónde está el que le duele el oído? Y yo levanté mi mano. Veamos, me dijo. Que le pongan tal inyección del lado derecho y tal inyección del lado derecho, ya sabe usted dónde. Y como yo en ese tiempo era un poquito menos valiente para las inyecciones, le digo yo al doctor: mire, y no habrá forma de que me den algo tomado. No, me dijo, para que aprenda a no enfermarse de noche. Él estaba bromeando conmigo, ¿verdad? Y lo mejor para mí era pasar por ese sufrimiento, jamás comparable con el sufrimiento que vivió Cristo. Pero yo tenía que pasar por ese sufrimiento para que algo bueno le pasara a mi vida. Y así fue. Yo empecé a mentalizarme entonces: esto es lo mejor, esto es lo mejor. No es lo que yo quiero que pase, no es lo que más me va a agradar que pase, pero tiene que pasar para que algo bueno, para que la sanidad vuelva a mi vida. Jesús estaba en ese momento ahí en el monte diciendo: esto tiene que pasar, es lo mejor que puedo hacer por la gente. Ojalá, no quisiera, pero mi voluntad y la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre, que se haga lo que yo ya como Padre establecí. Así es, Jesús hasta en eso fue el hombre como nosotros. Así que en presencia de toda la gente, esta mujer contó qué era lo que le había pasado. Y Jesús se voltea y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Lo que te sanó fue tu fe. Lo que te sanó fue que tú creíste que si salías de la comodidad de tu hogar y venías hasta aquí y tocabas mi manto, ibas a ser sanada. Eso fue eso es lo que Jesús le está diciendo: es tu fe. ¿Queremos que las cosas vengan hasta la comodidad de nuestra casa o tenemos que salir a buscarlas? Tenemos que salir a buscarlas. Tenemos que ir a la palabra de Dios a buscarlas. Tenemos que ir en este momento no a la iglesia porque no hay iglesia en vivo, pero tenemos que ir a los mensajes a través de Facebook, a través de YouTube, a buscar nuestra sanidad. Pero lo más importante es ir a nuestro lugar secreto, doblar nuestras rodillas, postrarnos delante del Señor y buscar con fe la respuesta a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que necesitamos. Así que el Señor le dice: vete en paz. Vete en paz. Es tu fe la que te ha sanado. Y yo me imagino a la gente que estaba ahí. Es la fe lo que sana. Es la fe lo que nos liberta. Jesús les enseñó una gran lección. Todo lo que hacía Jesús era enseñarle lecciones a las personas que estaban ahí. Cada cosa que Jesús hacía. Yo me imagino a los discípulos: ¿escucharon bien? ¿Escucharon bien? Esa mujer fue sanada porque tuvo fe y nada de andar queriendo tocarle el manto a Jesús ahorita porque vamos a una comisión, vamos a la casa de Jairo. Y dice el verso 49 que todavía estaba hablando Jesús cuando alguien de la casa de Jairo, y vuelve a decirlo el jefe de la sinagoga, le llevó un mensaje.
y le dijo: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Esta situación me recuerda a muchas situaciones que nosotros vivimos en la vida. Cuando personas que nos aman nos dicen: ¿para qué le vas a pedir a Dios eso? Ya no hay solución, no hay esperanza. Los pensamientos que el diablo quiere meter en nuestra cabeza es que ya no hay esperanza para nosotros, es que ya no hay solución. Mira, nunca, ningún negocio te ha funcionado, ningún negocio te va a funcionar, ya. Perdé la esperanza, perdé la confianza en Dios. Nadie te va a sanar. Nadie te va a sanar, perder la confianza en Dios. Esos son los pensamientos que el diablo trata de meter en nuestra cabeza. Tu esposo nunca va a cambiar, tu esposa nunca va a cambiar. ¿Te das cuenta que lo volvió a hacer? ¿Te das cuenta que siempre te pide perdón? ¿Te das cuenta? O sea, el diablo quiere hacer que nosotros perdamos la esperanza, pero Jesús vino para darnos vida, una vida abundante. Amén. Jesús vino para que nosotros tuviéramos una esperanza. Jesús vino para que tuviéramos un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Tenemos un camino, tenemos una esperanza. Hermanos, si en este momento sientes que has perdido la esperanza, sientes que ya no tienes fuerzas, sientes como este hombre, como esta mujer que ya habían hecho todo lo posible, quiero decirte que todavía hay una esperanza que se llama Jesús para tu vida. Amén. Se llama Jesús para tu vida. Y ahí está. Ahí está, esperando que te acerques, esperando que te postres a sus pies, esperando que llegues con humildad a pedirle lo que tú necesitas. Jesús escuchó lo que estaba pasando, el hombre se acercó, le habló a Jairo, le dijo: Jairo, tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Y Jesús lo miraba, ¿verdad? Miraba a Jairo y miró al mensajero. Y me imagino que Jesús dijo: bueno, vamos a ver qué hace Jairo. Y déjeme pensar, déjeme imaginarme algo. Déjeme imaginarme que Jairo solo volteó su mirada a Jesús. Yo pienso que eso fue lo que pasó. No está en la Biblia. Este es un pensamiento mío. No, se lo digo claramente. Pero yo siento que Jairo volteó a ver a Jesús. ¿Cómo será ver los ojos de Jesús, hermano? Es una experiencia increíble. Ver esa mirada de poder, de autoridad. Y Jesús, viéndolo a los ojos, le dice: Jairo, no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Hermano, ¿y si volteamos nuestra mirada hoy a los ojos de Jesús y escuchamos su voz diciéndonos: no tengas miedo? ¿Cuál es tu nombre? Allí, tu nombre. Jesús diciendo tu nombre. No tengas miedo. Jairo, no tengas miedo. Marisa, no tengas miedo. Ismenia, no tengas miedo. Erika, no tengas miedo. Becky, no tengas miedo. Kirio, no tengas miedo. Fabiola, no tengas miedo. Rudy, no tengas miedo. Patti, no tengas miedo. Tono, no tengas miedo. Qué lindo. Ruth, no tengas miedo. Séfora, no tengas miedo. David, no tengas miedo. Y todos los demás, no me daría tiempo de mencionarlos a todos. Algunos nombres que se me vienen a la mente. Juanita, Marcela, no tengan miedo. Pero el Señor diciendo tu nombre en este momento.
y diciéndote, no tengas miedo, solamente cree. Cree nada más. Puedes decir amén a eso. Tu milagro va a llegar. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ella será sanada. Y Jairo en ese momento tenía dos opciones. Las opciones que tenía Jairo era decir, maestro, gracias, ya no es necesario que vayas, mi hija ya falleció. Gracias. Y resignarse. Y la otra es creer las palabras que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Entonces Jesús se encaminó. Cuando le dijo, no tengas miedo, cree solamente, vamos a tu casa. Y cuando llegó, no dejó que nadie entrara con él. La Biblia dice que había gente muy incrédula. ¿Se acuerda lo que sucedió cuando Jesús regresó al lugar donde él había crecido y que no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente? Él dijo, vénganse, Pedro, Juan, Jacobo, tú, Jairo, vente, y tu esposa, vénganse para acá. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Había un llanto en la casa porque ya se había dado la noticia de que estaba muerta. La mujer estaba seguramente hecha un mar de lágrimas. Y Jesús se voltea y les dice, dejen de llorar. Jesús hoy nos dice a nosotros, dejen de llorar, dejen de creer que todo está perdido, dejen de creer que su matrimonio, su negocio, su vida, sus pensamientos han muerto, dejen de llorar. Compónganse, no está muerta. Tu negocio no está muerto, tu matrimonio no está muerto, tu vida espiritual no está muerta, tu ministerio no está muerto. Solo está dormido, solo no tiene vida. Y no que esté muerto, sino que hay que avivarlo, como cuando el fuego, hay que avivarlo. Ahí está la brasa, pero hay que avivarlo, hay que traerle vida, hay que traerle ese aire para que vuelva a crecer. Tu matrimonio ahí está, no ha muerto, está dormido y puede avivarse. La enfermedad ahí está quizás en este momento, pero el Señor la va a sanar. La provisión, quizás el éxito no ha llegado financiero, pero ahí está, el Señor está dormido nada más. El Señor lo va a avivar. Yo lo creo y lo creo por ti, en verdad, y es el deseo de mi corazón. La niña no está muerta, solo está dormida. Pero como la gente cree que sabe más que Dios, o la gente cree que sabe más que Jesús, le dijeron, se empezaron a burlar de él porque sabían que la niña está muerta. ¿No pasa a veces que la gente se burla de nosotros cuando le decimos, es que el Señor me va a sanar, es que el Señor va a restaurar mi matrimonio, es que mi ministerio va a florecer? Y lamentablemente hay gente que te quiere, porque los que estaban ahí no eran gente que odiaban a Jairo. Los que estaban ahí no era gente que odiaban a la niña, ni a la esposa de Jairo. Eran gente que los amaba, por eso estaban allí esperando qué iba a suceder con la niña, porque la niña estaba muriendo. Va a haber gente que nos ama, pero aún amándonos se van a burlar de lo que nosotros creemos. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Aléjate de esas palabras, aléjate de esos pensamientos, aléjate de esas voces. Quizás no te vas a poder alejar de las personas porque es gente que te ama, es gente que te quiere, son tu familia, son tus amigos. Pero aléjate de lo que te están diciendo. No les creas, no le pongas atención. Jairo y su esposa pudieron haber dicho, ahí mismo pudieron haber dicho, maestro, gracias por haber venido, pero ya murió. Para que ya se dejen de burlar estas.
o estos, que habían hombres y mujeres, ya que ya se dejen de burlar, ya murió, no tengas pena. Ahorita vamos a empezar el proceso del enterramiento y del velorio. Pero Jesús no les hizo caso. Mire, aquí no dice, ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pues aquí Lucas no lo dice, pero quizás Jesús les dijo, ¿saben qué? Fuera de aquí. Estorban a lo que va a pasar en este momento. Hermano, a veces hay gente que estorba en nuestras vidas. Perdóname que te lo diga así. Hay que tener cuidado, hay que cerrarle los oídos, hay que silenciar el chat, hay que salirse del grupo. ¿En cuántos grupos estás metido de WhatsApp que no te aportan? Que solo te cansan, que solo te roban la fe. Te lo dejo ahí. Jesús la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. ¿Qué hubo? Un toque del maestro. Un toque del maestro. Qué lindo. Levántate. Y ella recobró la vida, su espíritu volvió, al instante se levantó y Jesús les dijo, denle de comer a la niña. ¿Cuánto tiempo llevaba esa niña enferma, en agonía? No había comido, no había tomado algo. Jesús le dice, denle de comer. Y el verso 56 dice que los padres se quedaron atónitos. Y Jesús les dijo, les advirtió, no le cuenten a nadie lo que ha pasado. No le cuenten a nadie. Esto es para ustedes, es un regalo para ustedes. Pastor, pero eso va en contra de dar testimonio. Eso va en contra. No, las cosas estaban complicadas en ese momento. Allí. Recuérdese que él era el jefe de la sinagoga. Les dijo, no le cuenten a nadie de esto. Esto es para ustedes. La gente que está aquí se va a notar, los familiares lo van a notar. Y se va a llegar a saber. ¿Cómo no se va a llegar a saber si la niña se había muerto? Pero Jesús les dice, tranquilos. Este es el momento de ustedes estar con su hija. Este es el momento de ustedes estar como familia. A veces queremos salir corriendo a contar las cosas, pero tranquilos. También es tiempo de estar con la familia. También es tiempo de estar con los hijos, con la esposa, con el esposo. ¿Qué aprendemos? Ya el tiempo me apremia. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hermanos, humildad y fe. Creer la voz de Dios en nuestras vidas. Amén. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, llegue a tu mente y te sirva, hoy mismo te sirva. Y no pierdas la esperanza. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, este día bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender tu palabra, de ver versículos, historias que hemos leído muchísimas veces, pero que siempre aportan a nuestro corazón y a nuestra fe. Señor, gracias. Queremos ser personas que busquen tu rostro, que te busquen a ti, que se humillen delante de tu presencia y que tú, Señor, hagas milagros en nuestras vidas por tu infinita misericordia y de acuerdo a tu voluntad, que es lo más importante, Señor. Gracias. Yo oro por aquellas personas, Señor, que están pasando hoy por situaciones como la de Jairo o como la de esta mujer, para que tú, Señor, extiendas tu mano y ellos puedan recibir un toque de ti en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, y también quiero aprovechar esta oportunidad para bendecir a los hermanos que semana a semana siembran en el reino. Abre las ventanas de los cielos. Señor, derrama bendición hasta que sobreabunde en la vida de cada uno de ellos y que en su casa haya abundancia para poder compartir
con aquellos que no tienen. El ofrendador, el diezmador, Señor, yo le bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en punto en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.